Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Ferrocarril Ruta de la Plata. La mítica línea Palazuelo-Empalme-Astorga. Un recorrido visual completo por toda la línea. Episodio 11. Paralelo al Tormes. De las montañas al valle. Ya estamos en el kilómetro 112,900. En Pizarral, antigua estación que luego fue convertida en apeadero y que la última vez que pasé por allí en el 2011 pues estaba en ruina, como se puede ver. Una estación que estaba bastante lejos del pueblo, algo muy común a muchas de las estaciones que hay no solamente en la Ruta de la Plata, sino en la red ferroviaria española más antigua. Desconozco el estado actual de la estación de Pizarral, pero si ya estaba en muy malas condiciones entonces, seguramente ya estará derrumbada. Aquí podemos ver lo que quedaba del andén y la vía dirección Alba de Tormes. Y nos vamos hacia allá. Nos vamos a ver imágenes históricas del ferrocarril. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Y nos vamos a ir a esta nueva sección que he puesto en los últimos episodios. El furgón de cola o el furgón escoba, que es esa sección que va recogiendo fotografías de las anteriores estaciones de nuestro viaje, para que no se nos pierda nada de nada. Entramos en este agujero del tiempo. Apasionante viaje temporal. Volvemos a Guijuelo, donde estuvimos en el anterior episodio. Y aquí podemos ver el tren ómnibus Salamanca-Palazuelo-Empalme, que luego en Palazuelo hacía un acople y los coches iban dirección Madrid. Una serie de fotografías de 1970, donde este tren ómnibus ya utilizaba coches de viajeros metálicos de la serie 5000 y 6000, que eran pues un gran avance respecto a los antiguos coches de madera de tercera clase. Otra toma más de este tren con otra locomotora diferente de la serie. Grandes fotografías donde se pueden ver unos penachos de humo bastante espectaculares, a pesar de que los quemadores de estas locomotoras ya eran de fuel, no eran de carbón, debido a que el fuel en esa época era mucho más barato que el carbón y permitía alargar la vida de las mejores locomotoras de vapor. Fe de ratas, en el anterior episodio dije que el único tren que paraba en Guijuelo era este ómnibus y no. Por lo visto he podido repasar los horarios y documentación de la época y el TER Ruta de la Plata también realizaba parada en Guijuelo.
Y de la historia de los trenes nos vamos a la antropología ferroviaria. Aquí vemos una cuadrilla de trabajadores de vía y obras en la estación de Guijuelo. Fotografía de la década de los 70. La verdad es que la Ruta de la Plata, aparte de tener bastante tráfico para ser una línea secundaria, también tenía muy buen ambiente en cuanto a operarios, trabajadores, factores, jefes de estación. Tenía bastante vida. Aunque como comenté en otros episodios, mucha gente del resto de España no quería venir a trabajar a esta línea que estaba en la España profunda y que no tenía la misma calidad de vida en sus estaciones que otras regiones españolas. También eran habituales los militares en la estación de Guijuelo. La Ruta de la Plata, aparte de ser una línea transversal de tipo secundario, era también una línea ferroviaria estratégica para el ejército español, para el Ministerio de Defensa. Y los trenes de tipo militar, movimiento de tropas para maniobras, tanques, vehículos militares, por la zona de Extremadura y también de Salamanca, y también la zona de La Bañeza, eran lugares habituales para las maniobras del ejército. Creo que hoy en día, en Extremadura, se siguen haciendo maniobras del ejército. Y hasta no hace demasiado tiempo, también en la provincia de León. Y en Salamanca llegó a haber un campo de tiro cerca de la estación de Tejares. Y saltamos al punto kilométrico 123.500. La estación de La Malla y Fresno. Mi hijo ferroviario cogió su bicicleta de montaña y se perdió por aquí en el año 2001 para ver qué quedaba de algunas estaciones de la Ruta de la Plata. Era el mes de agosto de aquel año 2001 y las instalaciones de La Malla y Fresno más o menos se conservaban bien. Lo único que había mucha vegetación y había crecido árboles en un montón de sitios. El cartel con la famosa galleta, el logotipo de Renfe, todavía se conservaba bastante bien. Galleta Forever. El muelle y el andén de carga también tenían más o menos una buena conservación. Pero vemos cómo hay un montón de árboles que han crecido en torno al muelle. Y de hecho, había en mitad de la vía un árbol que había crecido en los últimos años. Los últimos trenes furtivos de mercancías con velocidad de régimen de maniobras ya habían pasado unos años, desde los años 90. Que ya dejaron de circular y la vegetación creció a lo bestia. La Malla y Fresno era una especie de estación intermedia entre Salamanca y Béjar, y los cruces de trenes en su época eran bastante habituales. Otra toma más, al fondo podemos ver las vías dirección Salamanca. Y también se conservaba, a mano izquierda lo podemos ver, el antiguo depósito de agua para las locomotoras a vapor. Y a la derecha, los antiguos contrapesos, que se ven todo, las vías prácticamente no se ven porque la cantidad de vegetación que creció a partir del cese de los trenes de mercancías fue bastante grande. También la estación conservaba las viejas aguadas del vapor. Me han comentado por ahí que la estación de La Malla y Fresno se ha convertido en una especie de vivienda, pero esta información no la he podido confirmar
Pero si es así, nos felicitamos de ello. Los contrapesos, un rasgo bastante llamativo de la línea Palazuelo-Empalme-Astorga. Los contrapesos que favorecían el accionamiento de los desvíos con unos cables metálicos. El sistema de bloqueo de la Ruta de la Plata pues era muy rudimentario. Bloqueo telefónico. Las estaciones estaban comunicadas en origen de la línea por telégrafo y luego más adelante por teléfono. Y los factores de circulación se llamaban los unos a los otros y así pues se daban el paso a los trenes. Todo era bastante rudimentario. Hay un dato, y es que en los años 80 la línea Ávila-Salamanca tenía peor calidad de vía que la Ruta de la Plata y estaba equipada con ASFA. Algo que hoy en día nos puede sonar muy normal, pero que una línea secundaria como la Ávila-Salamanca tuviera ASFA con tan mala calidad de vía, pues era algo llamativo. De hecho, la línea Medina-Fuentes de Oñoro también tenía bloqueo telefónico, pero con una calidad de vía muy superior y además con señalización mecánica, ya que en la década de los 70 y 80 esa línea no tenía señales luminosas, todas eran señales de brazo y mecánicas, todo bastante rudimentario. Una de las casetas de acceso a la estación de La Malla y Fresno. Una de las casetas que antiguamente se llamaban de vía y obras, que estaba pensado para el mantenimiento de infraestructura. Y estas son las vías, o lo poco que se ve de ellas, Dirección, Guijuelo y Béjar. El río Tormes ya está muy cerca de aquí. Esta zona ya es de una orografía bastante plana y va prácticamente paralela al río. Ya se dejaron atrás las montañas y la orografía difícil que habíamos visto en antiguos episodios, en anteriores episodios. Aquí el ferrocarril le ganó a la carretera, porque la Ruta de la Plata por aquí circula, como he dicho antes, en un terreno bastante llano, mientras que la carretera, que no va paralela a la carretera nacional 630 Cáceres-Salamanca, tiene que ir por un puerto que mide más de 1000 metros de altitud, el puerto de Cuatro Calzadas. Y saliendo de La Malla y Fresno hacia Salamanca, nos encontramos con este paso a nivel que estaba protegido con barreras hasta que se levantaron y se quitaron totalmente. Ya que estamos aquí, en este lugar, vamos a permanecer en este sitio, pero en un espacio-tiempo diferente. Nos vamos otra vez a la máquina del tiempo y vamos a ver pasar a un tren por este mismo lugar. Nos vamos otra vez a ese túnel del tiempo, a esa máquina temporal. Aquí vemos nuestro ómnibus Salamanca-Palazuelo cruzando precisamente por el paso nivel que se puede ver en la cola del tren. Desde aquí hasta Alba de Tormes, el territorio es bastante llano, ya que va paralelo al río Tormes. Luego ya desde Alba a Salamanca hay una subida bastante importante. De hecho, una de las razones por las que en estos episodios hemos visto pocos automotores diésel es precisamente porque los trenes TAF y los ferrobús solían quedarse mucho en esa subida desde Alba de Tormes a Salamanca, además de las rampas del puerto de Béjar. Por eso, la gran mayoría de los trenes de tipo regional
eran de tipo ómnibus, porque hacía falta potencia para subir estas rampas. Y hablando de automotores, aquí vemos un ferrobús. A veces se veían cuando había averías de locomotoras y cosas por el estilo, pero no era lo habitual. Diciembre de 1984. La fecha fatídica. Los prolegómenos al cierre de esta línea. Los ferrobuses también se podían ver, aunque normalmente eran los trenes de tipo ómnibus con locomotoras, bien de vapor o bien diésel, con coches de viajeros, los más usuales. En la documentación antigua de Renfe, horarios, gráficos de circulación, etc., muchas veces los trenes iban denominados como ómnibus-ferrobús, porque lo mismo, un día podía hacer el servicio un ómnibus y otro día un automotor diésel. Un detalle de la puerta principal y el reloj de la estación de La Malla y Fresno, cuando la estación estaba abierta. Como podemos ver, el cuidado de la estación era bastante bueno. La calidad de la pintura, de la pared, etc. El problema de esta estación es que estaba en mitad de la nada, ya que los pueblos más cercanos estaban por lo menos a 1 kilómetro. Tanto La Malla como Fresno y otros de la comarca estaban bastante lejos de la estación. Una de estas cosas que se veían en el ferrocarril español, una estación para varios pueblos o para una comarca entera. No necesariamente estaban en el núcleo urbano de una población. Y aquí otro detalle, con el rótulo normalizado de la década de los años 70, la caseta de enclavamientos y también el reloj. Lo que se cerró fue la sala de espera para los viajeros, ya que el tráfico de mercancías continuó en esta línea desde 1985. En esta foto, los reporteros de Vía Libre estuvieron unos días antes del cierre de la línea a viajeros. Pero ahora vamos a ver una fotografía del último día de 1984. 31 de diciembre de 1984. Una imagen tomada desde la cola de un coche 5000 del ómnibus Salamanca-Palazuelo, el último ómnibus que circuló. Como podemos ver, aquí había vagones de mercancías. Todas estas estaciones, también Alba de Tormes, Guijuelo y la gran mayoría, tenían todavía servicio de mercancías de vagón disperso o vagón completo, que era como se llamaba entonces el servicio. La Malla y Fresno también, por lo que me han contado algunos antiguos trabajadores de Renfe, solía ser también un cementerio de elefantes. Solía apartarse material que iba a ser pues desguazado o trasladado a otros sitios o en similares características. Y esta imagen de La Malla y Fresno en la década de los 70. Próxima estación, Siete Iglesias de Tormes. Y ahora lo que vamos a ver es un avance de los próximos episodios. Vamos a ver una imagen de Siete Iglesias, pero continuaremos en el próximo episodio. Además, con un tren bastante interesante. Uno de los trenes furtivos, que además se empieza a hacer muy famoso entre muchos aficionados, fue el famoso tren fantasma balastero entre Guijuelo y Salamanca.
Aquí lo podemos ver en el kilómetro 132-100, en Siete Iglesias de Tormes. Origen, Guijuelo, destino, Salamanca. En Guijuelo había una cantera de balasto y estos trenes se llenaban para la línea Ávila-Salamanca, que estaba en aquella época en remodelación. Como la Ruta de la Plata estaba oficialmente cerrada, excepto el tramo entre Salamanca y Valdunciel, que seguía perteneciendo a la red general de Renfe, estos trenes iban con velocidad de maniobra, a unos 40 o 50 kilómetros por hora, y con operarios que tenían que bajarse del tren para avisar a los conductores y los viandantes en los pasos a nivel. Otra toma de este tren ya llegando a Salamanca. Al fondo podemos ver la antigua azucarera de Salamanca, que ya está desmantelada, ya no existe. Se construyó un centro comercial en su lugar, que tenía terminal ferroviaria, tenía un cargadero para trenes de remolacha y para trenes tolva que transportaban azúcar de Sucarán. En mi infancia podía ver en la estación de Salamanca los tolvas de Sucarán y también los vagones que llevaban remolacha y también cisternas que iban a esta planta azucarera. Por desgracia no pude conocer ese cargadero, apartadero en funcionamiento. Normalmente los vagones de este tipo de tren solían ser las tolvas dúo que utilizaba Renfe para las obras de balasteado de las vías. Aquí vemos al tren, a este tren furtivo, fantasma, que estaba circulando por una línea donde en teoría ya no se podía circular, en la estación salmantina. También de Strangis, a menudo, de vez en cuando mejor dicho, circulaban tresinas de mantenimiento en la Ruta de la Plata y en la línea de la Frejaneda, donde iba pues gente de Renfe a pasar el día. Vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.